Soy yo como el ministro Ángel Víctor Torres, al que ya saludo, que nos escucha desde el Congreso de los Diputados. Ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, porque se debate y se convalida hoy, salvo que haya una gran sorpresa, pero está previsto que se convalide el decreto para la reforma de la Ley de Extranjería. ¿Os acordáis del artículo reformado que introduce la obligación de los gobiernos autonómicos de acoger, asistir, tutelar a aquellos menores que procedentes de otras comunidades autónomas? Siempre pensamos en Canarias y la ciudad autónoma de Ceuta, pero bueno, de cualquier otra comunidad autónoma en la que se haya sobrepasado el límite de capacidad que tienen o de atención que tienen esas comunidades para los menores extranjeros no acompañados. Ministro Ángel Víctor Torres, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Me ha hecho esto un poco afónico, por eso decía yo que estamos... Sí, así es. Estamos un poco empatados en ese sentido. Me da la impresión. Bueno, recuerdo cuando se aprobó el decreto y se informó de que con la nueva normativa los gobiernos autonómicos lo primero que tienen que hacer es certificarle al gobierno central el número de menores extranjeros no acompañados que en este momento tutelan o asisten en cada uno de sus territorios. Recuerdo una frase que destacamos aquí, que destaqué yo, que decía usted: ahora es cuando comunidades autónomas que vienen diciendo que están saturadas tienen la oportunidad de demostrar que efectivamente lo están. Ahora que las comunidades autónomas han informado, creo casi todas ellas ya, de sus datos, hay regiones o comunidades autónomas que en efecto están saturadas y por encima de su capacidad, y son aquellas en las que usted estaba pensando cuando dijo que algunas se declaraban saturadas pero tenían que demostrarlo. Bueno, yo creo que las que están saturadas son objetivamente las que son, es decir, aquellas que una vez que tengamos el total de los menores no acompañados inmigrantes que hay en España y dividamos la población de España entre ese número y luego la población de cada comunidad entre el resultado, te sale una capacidad ordinaria. Si se multiplica por 3 esa capacidad ordinaria, están saturadas. ¿Quiénes están hoy saturadas? Claramente Canarias, tiene 6.000 y su capacidad ordinaria pueden ser 1.000 y poco más. Las demás, por población, están muy por debajo de lo que es la capacidad ordinaria si repartiéramos, distribuyéramos e hiciéramos una solidaridad obligatoria de todos los menores acorde a la población de cada lugar. Por eso no son las plazas que están atendiendo, son las que deberían atender si quieren responder a los territorios que están con niños y niñas hacinados. Esa es la propuesta del Real Decreto Ley, por tanto es una propuesta de solidaridad clara, objetiva, no se persigue a ningún territorio, no se beneficia a ninguno, pero sale una radiografía, ¿no? ¿Qué ha ocurrido? Que nos han enviado datos que tenemos que reclamar que se nos aclare, porque nos mandan, por ejemplo, niños tutelados junto a los niños migrantes no acompañados, porque hablan de los datos de enero o febrero cuando hablábamos del año anterior, es decir, que tendrán que aclarar algunas cuestiones y alguna comunidad responder porque no respondió como Aragón, ¿no? Eso significa que a día de hoy, ministro, en realidad el gobierno de España no sabe cuántos menores extranjeros no acompañados tenemos en nuestro país. Después de dar un plazo a las comunidades autónomas que acababa el 30 de marzo y recibida esas certificaciones, falta una comunidad, por tanto no podemos saberlo porque una comunidad no ha enviado los datos y otras comunidades han enviado datos que no responden a lo pedido. Por tanto, la respuesta es que no lo tenemos, pero lo vamos a tener. Para eso se ha aprobado un grupo de trabajo este martes y se va a reclamar con la mayor exactitud que en un plazo mínimo respondan a esos certificados con datos objetivos. Porque el gobierno central no tiene instrumentos propios para saber, sin necesidad de contar con las comunidades autónomas, no tiene instrumentos propios para saber cuántos menores extranjeros no acompañados hay en España, que es una información pues básica para poder luego tomar decisiones y medidas, ¿no? Tenemos un instrumento que es el registro de menores no acompañados del Ministerio del Interior, sí, que se actualiza a fecha final de cada mes, pero el propio informe dice que no son del todo fiables porque hay movimientos con respecto a esos menores y esa competencia es autonómica. Al ser una competencia autonómica, quien tiene que tener esos datos, lógicamente, es quienes los atienden, que son las autonomías. Si el decreto se convalida, que entendemos todos qué es lo que va a suceder, porque hay un pacto con Junts per Catalunya que asegura la mayoría parlamentaria. Una vez que el decreto esté convalidado, bueno, en realidad la convalidación lo que hace es convertir ya en permanente lo que ya está en vigor, que es la reforma de la ley de extranjería. ¿El siguiente paso cuál será? Si nos atenemos al texto, entiendo que lo siguiente es que se reúnen los consejeros autonómicos otra vez con la conferencia sectorial e intentan ponerse de acuerdo entre ellos sobre la distribución de los menores extranjeros no acompañados. O sea, antes de llegar a los nuevos criterios, el cálculo y todo aquello, hay una posibilidad previa, que es que entre ellos los gobiernos autonómicos pacten ya cuál es el reparto adecuado, ¿no?
Así es la conferencia sectorial de infancia y adolescencia que será convocada. Sí. El propio Real Decreto marca un límite, es el 30 de junio, 3 meses después de aprobado el Real Decreto Ley por el Consejo de Ministros, el 20 de junio, perdón, pero se va a convocar antes. Se va a convocar antes por parte de Sira Rego, la ministra, para esos criterios que, como bien expone, pueden ser modificados si así lo decide en consenso la conferencia sectorial. Esos son los pasos y la importancia de la votación de hoy es clave porque hablamos de personas que van a ser distribuidas y si hoy no se convalidara, pues queda sin efecto todo lo que se ha podido hacer en este mes anterior. Yo confío claramente que esta vez sí, frente a lo que ocurrió el 23 de julio del año pasado, creo que en el día de hoy será un día histórico para esos niños y niñas porque se va a convalidar el Real Decreto Ley. Pues incluso si se llega ya a, es decir, una vez que ya entre en vigor el cálculo y se le diga a un gobierno autonómico, a usted le corresponde acoger y tutelar a no sé cuántos menores que ahora mismo están en Canarias. ¿Ese gobierno autonómico puede decir, es que yo no tengo recursos, no tengo plazas disponibles para ese menor? Y si dice eso, ¿qué pasa entonces? O sea, ¿se puede trasladar al menor si el gobierno autonómico dice que no tiene plaza para atenderle o no se puede? Respondo, en 12 meses se hará esa distribución de 4.000 menores de Canarias y 400 de Ceuta. Es decir, que si a una comunidad le tocan 200 menores, por decir un caso, para que haya una respuesta solidaria, no es inmediato, hay 12 meses, un año. El propio Real Decreto Ley da posibilidades de contratación por urgencia y emergencia a las comunidades autónomas, mecanismos administrativos para que abran esas plazas. Hay un fondo económico que se puede ampliar también en el Real Decreto Ley y a partir de ahí también los niños que lleguen a la comunidad que tenga contingencia migratoria, que repito que en este caso es Canarias y Ceuta, estos niños nuevos en 15 días, una vez se haga la afiliación, Fiscalía les escuche y también estén con representación jurídica, también saldrían derivados a los distintos lugares. Pero nuestra voluntad es hacerlo en consenso, en la conferencia sectorial, escuchando a todas las comunidades, tomando también las comunidades esa decisión. Y por eso se ha planificado 12 meses, que es un año. Hay que recordar que si hoy, por ejemplo, llegan 30 menores a Canarias, y puede pasar hoy, el día de hoy, esa comunidad tiene que abrirlo a Ceuta, tiene que abrir mecanismos de manera inmediata, buscar dónde dejarlos, qué ONG les va a atender, dónde van a estar escolarizados. Lo hacen 24 horas, porque su capacidad ordinaria es la que viene demandada de la llegada de menores no acompañados. Ahora lo organizamos, damos un tiempo y escuchamos a las comunidades autónomas, porque cuando veo que hay comunidades autónomas que van al Tribunal Constitucional, yo me hago una pregunta: ¿cuál es la alternativa? ¿Que los niños se queden en Canarias, en Ceuta y en Melilla? ¿Que no salgan de esos territorios 6.000 en una comunidad de 2 millones de habitantes? No hay alternativa. Quieren bloquear un Real Decreto Ley, pero no ofrecen una solución. Pero salvo que el Constitucional decidiera como medida cautelar, que es bien poco probable, entiendo yo, la suspensión de la reforma y del artículo y de la ley de extranjería, salvo que eso sucediera, aunque esté recurrido ante el Tribunal Constitucional, tienen que cumplir lo que dice la normativa, tienen que cumplir la ley. O sea, incluso aquellos gobiernos autonómicos que han anunciado ya el recurso al Constitucional, a la vez han dicho que ellos van a cumplir en todo momento la ley que está en vigor. O sea, recurrido y todo, tendrán que aceptar lo que corresponda, ¿no? Indudablemente. También he de decir que podríamos esperar a esa conferencia sectorial, escucharnos y después, si no hay un acuerdo, pues actuar con respecto al Tribunal Constitucional. Yo creo que aquí lo importante es que haya planificación, la hay, que haya financiación, también se establece, y luego que haya voluntad verdadera de acoger a niños, niñas que vienen de África, porque la hubo para acoger a niños y a niñas con tutela de las comunidades autónomas que venían de la invasión de Ucrania, y como digo, eso estuvo bien. La pregunta es por qué no se hace lo propio con niños de la misma edad que vienen de África. Esa es la pregunta. Una cosa más, porque hay otro grupo de menores que son menores extranjeros llegados a Canarias, pero que han solicitado el asilo, que es una situación ya distinta, digamos, y ahí es donde el Tribunal Supremo ha dicho: estos menores que son solicitantes de asilo, y por serlo, creo que hablamos de 1.000 y pico chavales o menores de edad, estos sí ya dependen de la Administración Central, porque tienen que estar en el Sistema Nacional de Acogida. ¿Por qué recurrió esa decisión del Supremo la Abogacía del Estado y luego tuvo que recular y retirar el recurso? El recurso es un mecanismo prácticamente automático, con unos 5 días para presentarlo, pero en medio de ese plazo se hizo una comisión interministerial que acordó que nos sentáramos con el gobierno de Canarias. Se produjo esa reunión con la presidencia del gobierno de Canarias y no tenía sentido ese recurso, porque nuestra voluntad es
la de colaboración y cooperación con el Gobierno de Canarias. Hay que recordar que esa situación de este auto se produce ante una denuncia del Gobierno de Canarias cuando no veía luz, cuando había decaído la proposición de ley del verano pasado y cuando pensaba el Gobierno de Canarias que no iba a haber solución para sus menores. Y entonces, ante el hecho de que están hacinados los 6.000, solicita al Tribunal Supremo que se manifieste sobre aquellos que han pedido asilo. Y nosotros respetamos y vamos a asumir el fallo del Tribunal Supremo, pero indudablemente el Real Decreto Ley que hoy se convalida y que se aprobó en Consejo de Ministros antes de que el Tribunal Supremo fallara ese auto, da respuesta al hacinamiento de Canarias, ¿no? Y lo vamos a hacer, repito, coordinado. De hecho, ayer hubo una reunión técnica y habrá otras en las próximas semanas. Pero el Supremo daba 10 días al Gobierno Central para que le informara de qué medidas había tomado para garantizar que esos menores están atendidos ya por la Administración Central, si yo no lo entendí mal. ¿El Gobierno Central se ha hecho cargo ya de esos menores solicitantes de asilo, ¿no? Estamos en el día que se culminan esos 10 días tras llegar el auto al Gobierno de España y hoy responderemos al respecto, asumiendo lógicamente ese auto y explicando lo que hemos hecho y lo que vamos a seguir haciendo. Bueno, estoy oyendo ya el timbre que indica que va a empezar el pleno parlamentario. Ahora se quita usted, hoy tiene esta obligación, comparecencia, tarea en el Congreso de los Diputados, ministro, pero luego se quita usted en medio de unos días porque tiene que atender lo prioritario, que es su estado de salud, ¿no? Sí, así es. Ha coincidido de una manera asombrosa porque mi voluntad era poder parar esta semana previa a la Semana Santa porque ya me someto a la operación quirúrgica tras la Semana Santa y ha coincidido que mi último día es el día en el que defiendo el Real Decreto Ley. Así que también aprovecharé para agradecer las muestras de ánimo que me han llegado de todos los grupos políticos para enfrentarme a este trance que muchos hombres y mujeres tenemos que hacer en nuestra vida y que estoy convencido que saldrá bien, ¿no? Saben los oyentes que tiene que pasar por el quirófano el ministro Ángel Víctor Torres porque le han diagnosticado pues un tumor o un cáncer. O sea, que la razón de que no vaya a asistir usted a los actos del 2 de mayo en Madrid, entonces, ¿es la convalecencia o es que no le han invitado? Realmente no iba a poder ir, ya lo adelanto, porque pocos días después de la operación, imposible poder asistir, pero si no me invitan como ministro de Memoria Democrática, porque queremos que la Casa de Correos sea lugar de memoria, porque ahí hubo opresión, torturas y muertes por quienes defendían la recuperación de la democracia, pues ya sabrán quienes me vetan estar por qué lo hacen. Si me vetan por defender el que tenemos que proteger la democracia frente a los totalitarismos que hemos sufrido, y en este caso el franquismo de los 40 años de dictadura, también ellos sabrán por qué me vetan, ¿no? Yo creo que se equivocan, sinceramente lo creo, se equivocan mezclando cosas. Yo creo que defender la memoria democrática no debería ser una cuestión que divida a los partidos políticos. No le quiero entretener, que no quiero que llegue tarde a su propia comparecencia, ministro, pero cuando empezó el año teníamos la impresión de que iba a haber actos con motivo del cincuentenario de la defunción de Francisco Franco, pues constantemente, todos los días. Desde el gobierno se le decía, el PP tiene que sumarse a los actos. En realidad, ¿cuántos actos ha habido? El presidente del gobierno solo asistió al primero, ¿no? No, sí ha habido bastantes actos, estamos haciendo muchísimos actos. Recientemente hubo uno que tampoco pude estar porque tenía pruebas médicas y en el que estuvo pues la ministra de Igualdad, entre otros, en Granada. Hemos tenido actos con presencia de Sus Majestades del Rey, por ejemplo, en Auschwitz, y tenemos actos muy importantes en las próximas semanas y meses, ¿no? Declaraciones de lugares de memoria, conferencias en las universidades, también va a haber concursos educativos en los centros, exposición. Ha caminado ya el concurso para la resignificación del Valle de Cuelgamuros. Es decir, son muchos actos que yo creo que también es importante que podamos nosotros pues escuchar a quienes preguntan sobre lo que es el valor de la democracia y responder con lo que se perdió durante los años de ausencia de la misma, ¿no? Ministro, no le entretengo más, que si no nos llega al hemiciclo. Gracias por habernos acompañado esta mañana y que vaya todo bien en la operación y en la convalecencia de la operación. Cuídese. Muchísimas gracias, Alsina. Gracias. Ángel Víctor.